La novia del bandolero, capítulo 12 de Bárbara Cartland. Estoy segura de que lo harás muy bien, Greta, contestó Iliana, y ahora me gustaría asearme y cambiarme. Greta se apresuró a hacer los arreglos necesarios y en su ausencia, Iliana se dedicó a examinar su dormitorio, que sabía había sido ocupado por última vez por la abuela de Vladilas. Su padre todavía no se casaba cuando fue mandado al exilio. Su esposa griega, por lo tanto, nunca había conocido el castillo que su marido había amado tanto. Cuando Iliana recordó que era griega, pensó en la llegada de Telia al valle. Se preguntó si había sido una desilusión para ella, y tal vez también para Vladilas, que se hubiera unido a la expedición. Tal vez querían estar juntos, se dijo, y le sorprendió que la idea no la hiciera sentir furiosa, sino alterada de una forma extraña. Recordó que Vladilas había planeado la expedición, sin prepararla a ella para su partida. Simplemente le había informado que se marchaba dentro de 1 hora, y no volvería cuando menos en 10 días. Había decidido pasar esos días con Telia. Era ahí donde residía su verdadero interés. Recordaba también la forma en que Telia le había suplicado que fuera bondadosa con él, que le había dicho que era un hombre maravilloso, y estaba segura de que sus ojos se habrían cuajado de lágrimas al decir eso. Ella lo amaba y, desde luego, él la amaba a ella porque era griega, como su madre. Greta volvió para decirle que su baño estaba listo, y Iliana descubrió que adjunto a su dormitorio había un pequeño cuarto de baño octagonal, que estaba segura, se localizaba dentro de una de las torrecillas. Sabía ahora que su propia habitación tenía encima una cúpula que estaba recubierta de oro, y lanzaba destellos dorados, bajo la luz del sol, cuando se iban acercando al castillo. Es un castillo de cuento de hadas, se dijo. Trató de no pensar que Vladilas, por lo que a ella se refería, no estaba desempeñando el papel de príncipe azul, sino más bien de ogro, aunque no era un ogro que aterrorizara a la comarca. Ciertamente había logrado aterrorizarla a ella. Cuando terminó de bañarse, se puso un lindo vestido de verano que era mucho más sencillo que los que usaba en el palacio. Supongo que su majestad debe tener hambre, comentó Greta. Ya pasa del mediodía. Iliana se había olvidado por completo del hecho de que si hubiera estado en el palacio, a esa hora ya habría almorzado. Ahora recordó que Vladilas le había comentado que él estaba acostumbrado a hacer solo 2 comidas al día, el desayuno y la cena. En el funeral se había presentado a la hora del almuerzo, desde luego, para hacer los honores a parientes y huéspedes distinguidos. Pero ella suponía que hoy estaría demasiado ocupado para preocuparse de algo tan simple como un almuerzo. Y así fue, en efecto. Cuando llegó al vestíbulo, vio entrar a toda prisa a un ayudante de campo. Cuando éste la vio, se puso en actitud de atención y chocó los talones. «Traigo un mensaje de su majestad, señora». «¿Cuál es, capitán Hevis?», preguntó ella. «Su majestad lamenta que, debido a sus ocupaciones, no pueda reunirse con usted para almorzar, y espera que lo disculpe. Vendrá al castillo tan pronto como esté libre». Iliana sonrió. «Estoy segura de que su majestad debe estar muy ocupado». La expresión formal que había en el rostro del ayudante de campo se transformó en una sonrisa juvenil. «Está trabajando más que ninguno, señora», dijo. «En verdad que no hay nadie como su majestad. Es un hombre increíble». Había tanto entusiasmo en la voz del joven que Iliana se echó a reír. «Me alegro que todo esté saliendo de acuerdo con sus planes», comentó, mientras se dirigía hacia el comedor. La comida fue sencilla, pero bien preparada. Ella estaba segura de que el toque mágico de Vladilas había llegado ya a las cocinas. Tan pronto como terminó de almorzar, empezó a explorar el castillo. Con gran sorpresa se encontró deseando que Vladilas estuviera con ella para explicarle la procedencia de algunos de los cuadros. Había también muchos objetos que ella suponía debían ser tesoros familiares, y le asombró que no hubiesen sido robados desde que el padre de él abandonara el país. Más tarde, debido a que después de la larga cabalgata se sentía cansada, se dirigió a sus habitaciones, con intenciones de descansar. Pero en lugar de hacerlo, exploró las habitaciones. Junto a su dormitorio, que era muy impresionante, había una salita. Iliana advirtió que todos los marcos de pinturas y espejos, tallados y dorados por artesanos locales, conferían a las habitaciones un toque de elegancia. En la salita había tapetes de piel blanca,
y también de alegres colores tejidos por las mujeres de las aldeas cercanas. La decoraban preciosos muebles con finas incrustaciones y cuadros que debían haber pasado de generación en generación. Grandes jarrones de flores adornaban todas las habitaciones. Su aroma perfumaba el ambiente y eliminaba el olor a encierro que debía haber tenido el castillo antes de ser abierto después de tantos años. Abrió la puerta del otro lado de la sala y entró en el que debía ser el dormitorio de Vladilas. Había una cama de 4 postes, similar a la suya, y estaba decorada de forma muy similar a su propia habitación, pero en colores más sobrios. Aquí, los cortinajes eran de terciopelo rojo oscuro, y un gran escudo de armas, tallado en madera, perteneciente sin duda a su padre, adornaba la cabecera de la cama. Era una habitación masculina, aunque tenía el mismo encanto que había encontrado en todas las habitaciones del castillo. Aquí había flores también, lo cual la hacía parecer como si estuviera habitada. Resultaba difícil creer que nadie había dormido en ella en los últimos 30 años. Como si sintiera que era demasiado íntimo permanecer en el dormitorio de su esposo, Ileana volvió a toda prisa a su propio dormitorio y se recostó en la cama. Tenía intenciones de descansar solo unos minutos, pero cuando despertó, el sol ya se había ocultado tras las montañas, y vio que en el valle había luces procedentes de las fogatas encendidas junto a las tiendas. La gente que había venido a poblar el valle debía estar cocinando la cena, y le pareció que escuchaba en la distancia el sonido de violines. Estaba segura de que los gitanos debían estar allí. Sintió el repentino deseo de reunirse con ellos para escuchar la música gitana y verlos bailar. Tuvo la aterradora sensación de que ahora que ya era reina no sería correcto que hiciera eso. Se dijo que estaba siendo innecesariamente aprensiva, pero sabía muy bien que aunque nadie se escandalizaría, ni se sorprendería de que el rey se reuniera con su gente para bailar y celebrar con ella, eso era algo que estaba vedado a la reina. Estoy al margen de todo, pensó. Hubiera querido protestar a gritos por la injusticia de la situación. De pronto, pensó desafiante. Haré lo que yo quiera y nadie podrá detenerme. Pero aún así, sus palabras sonaban huecas. Tuvo la impresión de que sería como el incidente de los pantalones, que Vladilas le había prohibido usar. Al recordar cómo la había tratado, supo que le sería imposible desafiarlo. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando las luces del valle, y dio una patada en el suelo. ¿Por qué no me casé con Tomilav cuando tuve oportunidad de hacerlo?, se preguntó. Entonces recordó cómo Tomilav había salido de la habitación, obedeciendo a Vladilas, sin hacer el menor esfuerzo por despedirse de ella, o mirarla siquiera. Estaba asustado, pensó con desprecio. Sabía que el temor y la falta de confianza en sí mismo eran defectos que ella no hubiera podido tolerar en su marido. Greta entró en esos momentos en la habitación. «Su Majestad ha despertado ya», exclamó. «Le prepararé el baño, y supongo que el señor no tardará en llegar». «¿No ha vuelto todavía?», preguntó Ileana con voz aguda. «No, Majestad. Está todavía trabajando en el valle. Dicen que nadie se ha quejado del trabajo, ni siquiera los viejos, que siempre están listos para criticar». «¿Qué hace Su Majestad?», preguntó Ileana. Hubiera querido contener su curiosidad, pero no pudo hacerlo. «Dicen que Su Majestad está en todas partes, haciendo de todo. Los gitanos tocan y cantan, mientras que los niños han estado remando en el río. La gente está tan contenta como si fuera un día de campo». Había una nota de nostalgia en la voz de Greta, que le reveló a Ileana su deseo de estar con ellos. Ileana tuvo que confesarse que eso le habría gustado hacer a ella también. Sin embargo, cuando Vladilas salió del castillo, no sugirió que lo acompañara. Entonces, de manera insidiosa, como si un genio del mal lo hubiera conjurado, apareció en su mente el hermoso rostro de Telia y la expresión de sus ojos cuando miraba a Vladilas, sentada en la carreta con las otras mujeres. Furiosa, porque lo que estaba pensando le produjo un agudo dolor en el pecho, Ileana dijo con aspereza: «Date prisa con mi baño, Greta. Estás perdiendo el tiempo chismorreando, y sabes muy bien que no debes hacerlo». Comprendió, mientras hablaba, que estaba siendo injusta con la muchacha, pero, de algún modo, deseaba lastimar a alguien, como ella misma se sentía lastimada por estar sola.
Iliana se encontraba acostada, a oscuras, y pensó que nunca en su vida se había sentido tan sola como en esos momentos. Se puso un lindo vestido blanco para cenar, y al hacerlo se dijo que su padre habría aprobado su negativa a vestirse de negro. «Detesto a las mujeres de aspecto sombrío», le había dicho poco después de que la madre de ella falleció. Había insistido en que vistiera de blanco o de malva, mucho antes del tiempo convencional de luto riguroso. «Ahora que soy la reina, puedo hacer lo que quiera», se dijo con voz alta. Pero en silencio reconoció que no era verdad. Sabía que debía hacer lo que el rey quería. De otra forma, se enfadaría con ella como lo había hecho cuando la encontró con el príncipe Tomilav, dándole un beso de despedida. Sin embargo, una vez que estuvo vestida, decidió que ni siquiera el ojo crítico de Vladilas podría encontrar alguna falla en su apariencia. Bajó por la escalera pensando que debía averiguar con exactitud qué había estado haciendo y convencerlo de que al día siguiente la llevara al valle, a verlo trabajar. Eran más de las 8 cuando el mayordomo entró en el comedor, donde ella estaba esperando, para decir: «Me imagino, señora, que su majestad el rey no vendrá a cenar». «¿Por qué dice eso?», preguntó Iliana, molesta. «Tengo entendido que hubo un accidente y su majestad se está ocupando del asunto». «Su majestad no está herido». «Oh, no, majestad. Me han dicho que no fue nada grave». Iliana se vio imposibilitada a decir que bajaría al valle inmediatamente, para ver qué había ocurrido, después de oír sus últimas palabras. Comprendió que lo único que podía hacer era permanecer donde estaba y esperar que el rey volviera más tarde. Cenó sola, como había almorzado, atendida por lo que le pareció un número excesivo de sirvientes. La comida fue excelente, pero en su opinión sirvieron demasiados platillos. Tan pronto como pudo, sin caer en la incorrección, se levantó de la mesa diciendo: «Avísenme en cuanto vuelva su majestad. Estaré en el salón». Mientras recorría el pasillo con sus atractivos cuadros y sus muebles incrustados, pensó que era evidente que al rey no le había gustado que ella lo acompañara al castillo. Ahora estaba portándose como si ella no estuviera allí. Sus sospechas se confirmaron cuando, después de esperar hasta casi las 11 de la noche, subió a su habitación, convencida de que el rey, con la excusa del accidente, se había quedado sin duda a bailar con los gitanos. Telia debía estar con él, y ese sería el patrón de su vida en el futuro. «No puedo soportarlo», se dijo Iliana, mientras Greta la ayudaba a desvestirse. «No voy a soportarlo», exclamó con voz alta cuando se quedó sola en la oscuridad de su habitación. Trató de pensar en lo feliz que había sido antes de cometer el fatal error de subir por el Vela para espiar a los Pallicares. La consecuencia había sido su matrimonio con Vladilas. Tenía caballos para montar, oficiales de caballería para acompañarla y la autoridad absoluta sobre el reino, puesto que su padre estaba enfermo. Entonces todos aceptaban mi autoridad y yo gobernaba el país, pero ahora nadie me hace caso y solo se hace lo que dice Vladilas, pensó. Trató de convencerse de que lo odiaba con más intensidad que nunca, pero comprendió que no era verdad. De hecho, sentía una creciente admiración por él, por la forma en que se había apoderado del poder sin oposición alguna. Estaba segura de que, con el tiempo, se convertiría en un héroe para todo el país, una figura que todos admirarían por su fuerza y su determinación. Como era tan apuesto, seguramente habría mujeres en su vida, mujeres hermosas como Telia, con las que pasaría sus horas libres. Solo se ocuparía de su esposa en las ceremonias públicas. «Es intolerable, absolutamente intolerable», se repetía Iliana una y otra vez. Sumida en la desventura de sus pensamientos, debió haberse quedado dormida, porque la despertó un leve ruido. Estaba segura de que era ya pasada la medianoche. Se preguntó si la había despertado el ruido de una puerta al cerrarse, y si había sido el rey que volvía del valle hasta esa hora. Ella había dejado una vela encendida en la salita que separaba sus habitaciones, y podía ver el brillo debajo de la puerta. Era la única luz en la oscuridad, y mientras esperaba, comprendió que si era el rey el que llegaba, no se le había ocurrido entrar a avisarle que estaba allí. ¿Por qué iba a hacerlo?, se preguntó. No se ha acercado a mí desde que nos casamos. Tuvo que reconocer que no era de sorprender, considerando la forma en que ella se había portado la noche de bodas, cuando amenazó con matarlo con su propio cuchillo. Y sin embargo, cuando pensaba en ello,
podía sentir todavía el peso de su cuerpo sobre el suyo y la violencia de sus dedos haciéndole la muñeca. Aún más persistente era el recuerdo de sus besos y el dolor que había sentido cuando su boca se posesionó de la suya. Después había surgido esa extraña sensación que ella no podía describir, pero que volvía a sentir cada vez que recordaba sus besos. Al soltarla, se había marchado sin volver la vista atrás y la había evitado desde entonces. Supongo que me odia tanto como yo lo odio a él, pensó Iliana. De algún modo, aquella le resultaba una idea muy triste. Se preguntó si tendría valor para sugerir a Vladilas que celebraran una tregua y trabajaran juntos por el bien de Sokala. Era posible que el despliegue de armas hubiera asustado al enemigo, pero habría otros en el futuro, así como problemas inevitables de diferentes tipos, para cuya solución estaba segura de que 2 cerebros trabajarían mejor que uno. Mientras se preguntaba cómo podría convencerlo de que su ayuda le resultaría útil, oyó con toda claridad un ruido extraño. Al principio le pareció que eran pisadas apagadas, sigilosas. Entonces escuchó que el ruido provenía del techo y pareció aumentar. Se sentó en la cama para escuchar con mayor atención. Al hacerlo, se sintió casi segura de que se trataba de varias personas. Parecían andar de puntillas o con mucha suavidad, pero era indudable que se movían por encima de la torrecilla contigua a su habitación. Repentinamente imaginó que uno de los países vecinos a Sokala los estaba invadiendo, tal vez Rumania o Hungría. Al pensar en ello, recordó que Vladilas no había traído cañones al valle de Mizpa, sino que los había dejado donde habían estado expuestos durante el funeral. Sería una estrategia muy inteligente, de parte de cualquier enemigo, descender sobre el Mizpa, donde nadie los esperaba, y ocupar el valle. En caso de que el enemigo actuara de esa manera, podía, al igual que Vladilas lo había hecho en el valle Vela, abarrotar el lugar con hombres y armas, antes que el resto de Sokala se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. El ruido que escuchaba por encima de su cabeza pareció aumentar. Iliana pensó que tal vez ella era la única persona que se había dado cuenta del peligro que los acechaba. Saltó de la cama y, sin pensar en que estaba vestida solo con un camisón transparente, cruzó con rapidez la habitación hacia la salita y abrió la puerta. La vela casi se había consumido, pero a la luz de ella le fue fácil correr hacia el lado opuesto de la habitación y abrir la puerta que conducía al dormitorio de Vladilas. Se preguntó qué haría si no lo encontraba y cómo podría informarle sobre lo que estaba ocurriendo en la torrecilla. Pero al entrar al dormitorio vio que estaba sentado en la cama, con 2 velas encendidas a los lados, leyendo unos papeles. Él levantó la vista al verla aparecer y la contempló atónito. Debido a lo asustada que estaba, Iliana murmuró palabras incoherentes. «Hay personas, estoy segura de que son enemigos. Están subiendo por la torrecilla que hay junto a mi habitación. Los oigo moviéndose. Parece que son muchos». Por un momento Vladilas se limitó a mirarla. Después dijo: «Siento que te hayan despertado. No son personas lo que escuchas en la torrecilla, sino murciélagos». Antes que terminara de hablar, Iliana lanzó un agudo grito, corrió hacia él y se arrojó en sus brazos. «Sálvame», gritó. «No soporto a los murciélagos. Me aterrorizan. Si se meten en mi cabello, no lo soltarán nunca». Sus palabras salieron atropelladamente y ocultó el rostro en el hombro de él. Los brazos de Vladilas la rodearon y ella continuó: «Y si entran en mi habitación, no podría soportarlo. Son horribles, como pequeños demonios, y tienen garfios en las alas». «No te preocupes», dijo Vladilas con voz profunda. «No permitiré que te hagan daño». «Es que me aterrorizan», repitió Iliana. Sus brazos la oprimieron un poco más. «Te prometo que no te pasará nada. Siempre he tenido terror a los murciélagos. Lo entiendo. Sin embargo, no pensé que le tuvieras miedo a nada. Siempre he admirado tu valor». Como él le habló con suavidad, en tono bondadoso, por alguna razón que no pudo entender, Iliana sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. No soy valerosa», tartamudeó. «Me dan miedo los murciélagos. Me da miedo estar sola y me da miedo cuando tú te enfadas conmigo». Al decir eso sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Repentinamente, su cuerpo entero se sacudió y empezó a sollozar sin poder controlarse.
Era la culminación de la desventura que había estado sintiendo al estar sola en el castillo, de su temor a la furia de Vladilas y a su intención de no hacerle caso en el futuro, excepto cuando aparecían juntos en público. Lloró como si fuera niña. Se olvidó de dónde estaba y a quién se había aferrado, arrastrada por su propia desdicha. Vladilas la estrechó contra él. La fue moviendo con gentileza hasta que, sin que ella se diera cuenta, se encontró acostada en la cama, a su lado. Él extendió las sábanas sobre ambos. Poco después, acariciando su largo cabello con una mano, le dijo con gentileza: «No te preocupes, no hay nada a lo que debas temer, ni nada que te haga sentir desventurada. Pero es que estoy muy sola, terriblemente sola», sollozó Iliana. «Tú tienes a Telia y yo sé que tú la amas, pero yo no tengo a nadie que me ame. Y no puedo resistir la soledad». Fue una confesión que jamás le había hecho a nadie. Oyó la desolación de su propia voz y pensó que había perdido la dignidad y que ya no importaba si él sabía la verdad. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.